Mi hija dijo: «Acepté que mi suegra se quede. Tú te encargarás de las labores de la casa». Lo dijo como si ya estuviera todo arreglado, como si mi lugar en esta vida ya lo hubieran decidido sin que yo abriera la boca. No respondí. Me quedé ahí parada, con las manos todavía húmedas del fregadero, y en ese silencio breve entendí que algo en mi vida había cambiado para siempre. Unos minutos después, les mandaría algo que no se esperaban, algo que dejaría toda la casa en silencio absoluto. Pero eso vino después. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Camila Ramírez. Tengo 58 años. Esta casa en Querétaro es lo último que mi esposo me dejó. No dinero, no indicaciones, solo este lugar. Y los años que lo llenamos de días comunes y corrientes. Después de que él se fue, me quedé porque las paredes aún nos recordaban. Creía que un hogar podía mantener unida a una familia, incluso después de la pérdida. Cuando mi hija se casó, me pidió si ella y su esposo podían quedarse aquí un tiempo. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Me pareció lo más natural. Una madre no mide el tiempo cuando su hija necesita un lugar donde caer. Pensé que estábamos eligiendo la cercanía, no creando una deuda. Pasaron los años en calma. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo cuidaba a mi nieto para que ellos pudieran trabajar, descansar o salir. Cuando a mi hija le faltaba dinero, venía conmigo. Nunca llevé la cuenta. Me repetía que esto era lo que el amor significaba ahora. No me di cuenta cuando la casa dejó de sentirse mía. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Mi nombre poco a poco desapareció de las pláticas sobre el hogar. Me decía que no era nada. Las familias se adaptan, las madres se acomodan. Esa era la historia que cargaba conmigo hasta el día en que mi hija decidió quién viviría aquí después y en qué me convertiría yo dentro de mi propia casa. Esa noche, después de que soltaron las palabras, fui a mi cuarto y abrí una carpeta que no había tocado en años. Y por primera vez, desde que mi esposo se fue, dejé de intentar mantener a todos unidos. Me lo pidió la semana después de la boda. Estábamos en la cocina de la casa en Querétaro, con los platos todavía apilados de la fiestecita que hicimos en casa. Ella no se sentó. Se quedó junto a la barra, con los brazos cruzados flojos, como si no quisiera que el momento se sintiera pesado. «Mamá», dijo con cuidado. Pensábamos que tendría sentido quedarnos aquí un rato. Su esposo me miró y luego apartó la vista. Era nuevo en nuestro ritmo, todavía educado, todavía callado. Sonreí antes de que terminara la frase. «Claro que sí», dije. «Esta también es tu casa». Suspiró aliviada. La cara se le iluminó. «Solo hasta que ahorremos más. Las casas están carísimas. Tú lo sabes». «Lo sé», dije. Siempre decía eso. Él asintió. «No estorbaremos», agregó. «Echaremos la mano». Lo dejé pasar. Son familia. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Ese fue el tono que marqué. Sin reglas, sin fecha límite, sin hablar de dinero ni de espacio. No pregunté cuánto duraría un rato, porque no quería sonar como si estuviera contando los días. En las semanas siguientes, sus cosas se extendieron de manera natural. Zapatos junto a la puerta, comida en el refri que no era mía, risas en cuartos que antes estaban en silencio. Me repetía que esto era avanzar. Una tarde, me abrazó por detrás mientras lavaba trastes. «Gracias por esto», dijo. «Sin ti no podríamos». Le creí. Creí que la gratitud duraría tanto como el arreglo. Creí que el amor mantendría su forma. Esa noche, doblé cobijas extras y hice espacio en el closet del pasillo. No sabía que también estaba abriendo espacio para un futuro en el que mi lugar en esta casa cambiaría poco a poco, en silencio. Los años no llegaron de golpe. Se apilaron despacito, como las costumbres. Al principio, eran cosas pequeñas.
Yo cocinaba porque ya estaba en casa. Yo limpiaba porque era la primera en ver el desorden. Cuando nació mi nieto, mi hija apareció una mañana en la puerta, con ojeras de cansancio, y dijo: «¿Lo cuidas un ratito? Solo necesito dormir». «Claro», dije. Esa palabra seguía siendo útil. Pronto ya no era un favor, era rutina. Lo alimentaba, lo bañaba, lo mecía en las fiebres mientras ellos trabajaban hasta tarde o salían solo un rato cuando se lo devolvía. Mi hija sonreía y decía: «Eres salvavidas, mamá». Ya agarrando el celular. «El dinero entró sin hacer ruido. Este mes andamos cortos», dijo una vez, sin mirarme a los ojos. «Es hasta que caiga su bono». «¿Cuánto necesitan?», pregunté. Dijo una cantidad. Se lo transferí ese mismo día, sin plática, sin esperar que me lo devolvieran. Su esposo se fue soltando. «La mamá lo agarra», decía cuando el bebé lloraba. «A ella no le molesta». Me repetía que a mí no me molestaba. Para el tercer año, ya no me pedían, me avisaban. «Llegamos tarde», decía ella. «La cena que sea algo sencillo. No hay guardería hoy», decía. «De todos modos estás en casa». Una vez mencioné que estaba cansada. Se rió suave. «Ya no trabajas. Esto te mantiene ocupada». Sonreí porque corregirla era más difícil que tragarme el comentario. La gratitud se hizo rara. La ayuda se dio por sentada. Mi rol se acomodó sin nombre, sin gracias. Ya no era la madre en la que se apoyaban. Era el sostén debajo de sus vidas, invisible hasta que algo se rompía. En las noches, cuando la casa se callaba, me sentaba en la mesa de la cocina y me frotaba las muñecas, sintiendo el dolor que se asentaba hondo. Me decía que esto era temporal. Me decía que las familias pasan por etapas, pero las etapas cambian. Y yo era la única que seguía dando como si nada fuera a cambiar nunca. Lo noté primero en las conversaciones. «Estamos pensando en repintar la sala», dijo mi hija una tarde, escroleando en el celular. «Algo más claro». Levanté la vista. «¿Cuándo lo decidieron?», parpadeó. «Lo platicamos la semana pasada. Yo había estado en la casa toda la semana». Su esposo agregó, sin mirarme: «Va a hacer que se sienta más grande». Asentí. Aunque el espacio nunca se había sentido tan chico, las decisiones empezaron a tomarse alrededor de mí, no conmigo. Muebles que se movían, horarios que cambiaban. Nadie preguntaba si me acomodaba. Daban por hecho que sí. Esa misma semana, vino su cuñada con los niños. Saqué botanas como siempre. Mientras se sentaban, oí a mi hija decir: «Mi mamá siempre está en casa. Es fácil, fácil». Como si yo fuera un recurso que no se acaba. Intenté hablar una vez. «A veces siento que ya no formo parte de las decisiones». Frunció el ceño. «Te estás rayando. No hagas de esto un drama». Así que dejé de hacer drama. Me hice a un lado cuando platicaban planes. Me callé cuando tomaban decisiones. Me hice más chiquita, más ligera, más fácil de pasar por alto. La casa seguía teniendo mi nombre en las escrituras, pero no en el aire. Mi presencia se volvió fondo, útil, esperada, silenciosa. Una tarde, mi nieto gritó: «Abue», antes de llamar a sus papás. Respondí por reflejo, desde el pasillo. Mi hija dijo: «Bien, tú lo tienes». No preguntó, no esperó. Me quedé ahí cargándolo, entendiendo lo natural que se había vuelto para todos pasar por encima de mí, mientras seguían apoyándose en mí. No lo suavizó, lo soltó directo. Estábamos en la mesa, con papeles del colegio de mi nieto regados, cuando mi hija dijo: «Tenemos que platicar de algo». Su esposo se quedó callado, mirando el celular. «Mi suegra no está bien», siguió. «Su salud ha ido para abajo». Asentí despacio. «Lo siento mucho. Ya no puede vivir sola», dijo mi hija, «así que se quedará con nosotros». La palabra nosotros cayó pesada. Esperé lo que seguía. La pregunta, la pausa. No llegó. «¿Cuándo?», pregunté. «Pronto», dijo.
Seguro la semana que viene. Su esposo por fin levantó la vista. Es la única opción, agregó. Necesita cuidados. Puse las manos planas en la mesa. ¿Han pensado en el espacio? ¿En cómo va a funcionar esto? La cara de mi hija se endureció. Mamá está enferma. Lo entiendo, dije. Solo pregunto cómo lo ven encajando en la casa. Suspiró fuerte. ¿Por qué lo estás complicando? No lo complico, dije. Solo trato de entender. Es familia, dijo su esposo, ya más fuerte. No hay de otra. Esa frase dolió. No porque estuviera mal, porque no me incluía a mí. Mi hija se inclinó hacia adelante. Tú estás todo el día en casa. Ya ayudas con todo. Esto no te va a cambiar mucho. Ahí estaba. La cuenta que ya habían sacado. No formé parte de esta decisión, dije bajito. Frunció el ceño. No es una decisión, es una necesidad. La necesidad cerraba la puerta al permiso. La enfermedad se volvió el escudo contra el que nadie podía empujar sin verse cruel. Los miré a los dos. Ninguno me sostuvo la mirada. Lo haremos funcionar, dijo ella, ya levantándose. No hay otra. Pasaron a los detalles. Medicinas, citas, arreglo de cuartos. Yo me quedé sentada escuchando, dándome cuenta de que el futuro ya lo habían reorganizado sin mi voz. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, sintiendo el peso de una decisión que no tomé acomodándose en el pecho. Y por primera vez me pregunté cuánto espacio me quedaba en una casa donde todas las decisiones llegaban ya terminadas. Sucedió la mañana en que terminaron de arreglar su llegada. Mi hija estaba junto a la puerta, con el celular en la mano, scrolleando una lista que había hecho. Citas, medicinas, compras. Habló sin mirarme. Así vamos a manejar las cosas, dijo. Ella se queda en el cuarto del fondo. Asentí una vez, todavía esperando. Necesita comidas regulares, siguió. Baja en sal. Nada frito. Puedo ajustar, dije. Reflejo viejo. Su esposo agregó. Es delicada. Trata de mantenerlo constante. Trata, como si esto fuera un trabajo. Entonces mi hija levantó la vista, por fin cruzando mirada conmigo. Su voz no cambió. Eso fue lo que más dolió. Acepté que mi suegra se quede, dijo. Tú te encargarás de las labores de la casa. Las palabras cayeron limpias, sin enojo, sin duda. Solo una frase ya ensayada. No respondí. Ella tomó mi silencio por aceptación. Ya estás acostumbrada a la rutina. Siguió. Cocinar, limpiar, lavar. ¿Tiene sentido? ¿Sentido para quién? Pregunté. Frunció el ceño. Mamá, no lo conviertas en algo que no es. Su esposo se movió incómodo, pero no dijo nada. Llevo años haciendo eso, dije. Eso no significa que acepté hacerlo para alguien más. Está enferma, soltó mi hija. Esto no se trata de ti. Ahí estaba. Mi existencia reducida a una molestia al lado de la necesidad de otra. No me preguntaron. Dije. Mi voz me sorprendió. Estaba firme. No hace falta, respondió. Vives aquí. Nos afecta a todos, menos a la que le asignaban el rol. Su suegra llegó esa tarde. Entró despacio, apoyada en un bastón, recorriendo el cuarto con la mirada como evaluando una compra. Así que tú eres la mamá, me dijo. No grosera, no cálida, solo factual. Asentí. Se volvió hacia mi hija. Necesitaré ayuda por las mañanas. Mi hija respondió sin dudar. Mamá se encargará. Me quedé ahí viendo cómo pasaba el relevo en vivo, sin plática, sin cortesía, mi rol entregado como una llave de repuesto. Más tarde, sola en mi cuarto, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Me temblaban las manos, no de coraje, sino de claridad. Esto no era un malentendido, era una decisión, y por primera vez entendí que callarme no mantendría la paz, solo me borraría más rápido. No los enfrenté de inmediato. Observé. A la mañana siguiente, mi hija me pasó una lista. Aquí están sus medicinas, dijo. Come a las 8. La vi una vez.
No me preguntaron si podía hacerlo. No levantó la vista. Ya lo platicamos. No lo platicamos, dije. Me lo dijiste. Suspiró. Mamá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Más difícil, como si mi silencio lo hubiera hecho fácil. Cuando llevé el desayuno a su suegra, ella revisó el plato. Demasiada sal. Esperé que mi hija dijera algo. No dijo. Solo arréglalo. Mamá, dijo. No se siente bien. Ahí se me asentó en el pecho. Todo lo que había dado ahora se esperaba. Ya no había gratitud que perder, porque nunca había sido parte del arreglo. Más tarde, mi hija dijo, ¿puedes encargarte también de la ropa? Es más fácil si lo hace una sola persona. Asentí una vez, no de acuerdo, de entendimiento. Esa tarde abrí el cajón que no había tocado en años, escrituras, seguros, la carpeta que mi esposo había preparado, ordenada y con intención. Pasé los dedos por las páginas y sentí que algo firme regresaba. No coraje, no venganza, claridad. No me estaban cuidando, me estaban usando. Y una vez que lo entendí, el camino adelante dejó de ser emocional. Se volvió práctico. Cerré el cajón, lo aseguré y dormí esa noche sin esperar que me necesitaran por la mañana. No alcé la voz, no los advertí, me preparé. La carpeta estaba donde siempre, escrituras, impuestos, seguros, la letra de mi esposo en las pestañas, firme y deliberada. La casa estaba solo a mi nombre. Siempre lo había estado. Nunca había necesitado decirlo en voz alta. Esa tarde, mi hija estaba en el sofá con la laptop, su esposo junto a la barra. Su mamá dormía en el cuarto del fondo. Puse los papeles en la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó mi hija. Ya molesta. Léelo, dije. Pasó la primera página, luego la segunda. Su cara cambió. «¿Esto es en serio?», dijo, por fin mirándome. «Es claro», respondí. «Tienen 24 horas para dejar la casa». Su esposo dio un paso. «¿No puedes hablar en serio?». «Sí hablo en serio», dije. «Esta es mi casa». Mi hija soltó una risa corta, incrédula. «Mamá, ¿estás enojada? Hablamos después». «No has más nada que hablar», dije. «No estoy negociando». Se levantó. «¿Y a dónde se supone que vamos?». «Ese no es mi problema», dije. Las palabras salieron limpias. La voz de su esposo se endureció. «No puedes hacerle esto a la familia». «No lo hice yo», dije. «Lo hicieron cuando decidieron por mí». Su suegra apareció en la puerta, apoyada en el bastón. «¿Qué pasa?», preguntó. Mi hija respondió rápido. «Nos está amenazando con echarnos». La corregí. «Estoy poniendo mi límite». El cuarto se quedó en silencio. «¿Llamarías a la policía a tu propia hija?», preguntó su esposo. «Si siguen aquí después de 24 horas, sí», dije. «No lo voy a discutir otra vez». Los ojos de mi hija se llenaron. «¿Después de todo lo que hemos hecho aquí?». «¿Quieres decir después de todo lo que yo he hecho?», dije. «Eso no les da propiedad». Abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez no tenía nada preparado. Deslicé un sobre más por la mesa. «Aquí está el aviso por escrito». Ya tuvieron su tiempo. Fui a mi cuarto y preparé una maleta pequeña. Ropa, mi pasaporte, el libro que llevaba años queriendo terminar. Detrás. Las voces subieron. Súplicas, enojo, amenazas disfrazadas de preocupación. Cerré mi puerta con llave y seguí empacando. Por primera vez desde que mi esposo se fue, no estaba tratando de mantener la casa unida. Me estaba eligiendo a mí. Y la tensión en las paredes por fin tuvo sentido. No esperaron mucho. Mi hija tocó mi puerta menos de una hora después de que la cerré. No suave, no delicada. «Mamá», dijo a través de la madera. «Abre». Abrí solo lo suficiente para ver su cara. Roja, tensa, asustada. «No puedes hablar en serio», dijo. «Nos estás castigando». «Estoy defendiendo lo mío», dije. Su esposo se acercó. «Te estás pasando. Podemos arreglarlo», negué con la cabeza.
Yo no arreglo nada. La voz de mi hija se quebró. ¿A dónde vamos a llevarla? Está enferma. Tú lo decidiste sin mí, dije. Lo demás también lo decidirán sin mí. Me agarró el brazo. Después de 6 años harías esto. Suavemente me solté. Después de 6 años, por fin lo hago. Esa noche discutieron en la sala como si yo no estuviera. Está fingiendo, dijo mi hija. No va a llamar a nadie. Dormí igual. En la mañana lo intentó de nuevo, más suave. Me llevó café a la puerta. Calmémonos, dijo. Piensa en tu nieto. Lo hice, respondí. Durante 6 años, para la tarde, la seguridad se había ido. Aparecieron cajas, llamadas sin contestar. Mi hija iba y venía, mirando el reloj como si pudiera cambiar de opinión. Al final del día, se paró frente a mí una última vez. ¿Entonces eso es todo?, preguntó. Eliges esto en lugar de nosotros. Tomé mis llaves. Me elijo a mí. Cuando salí, la casa se sintió más ligera, no vacía, honesta. La puerta se cerró detrás sin drama. Las 24 horas terminaron como empezaron, con una decisión que nunca creyeron que cumpliría, volviéndose real al fin. No esperé a ver si cambiaban de idea. Salí temprano la mañana siguiente con una maleta y las llaves en el bolsillo. Mi hija estaba junto a la puerta, brazos cruzados, ojos hinchados de una noche sin dormir. ¿De veras lo estás haciendo?, dijo. Sí, dije. No lo suavicé. Su esposo se apoyó en la pared. Te estás alejando de tu familia. Me estoy acercando a mí, respondí. Se acercó más. Si te vas así, las cosas nunca volverán a ser iguales. Ya no lo son, dije. Tú las cambiaste. Yo solo lo acepto. Nadie me abrazó. Nadie se disculpó. No esperé ninguno. En el aeropuerto, apagué el celular y me senté con el silencio. Por primera vez en años. Nadie me necesitaba para arreglar algo, limpiar algo o dar algo. El silencio no se sintió vacío, se sintió ganado. Unos días después, mi hija dejó un mensaje. Su voz más calmada, cuidadosa. Si estás lista para platicar, podemos intentar seguir adelante. Lo escuché una vez. No respondí. Algunas lecciones llegan tarde, pero llegan claras. El amor no exige borrarte. La familia no asigna roles sin permiso. Y el sacrificio, cuando se vuelve esperado, deja de ser virtud y se convierte en advertencia. Aprendí que los límites no son castigos. Son la última forma de respeto a una misma cuando las palabras ya no funcionan. Irme no fue crueldad. Quedarme lo habría sido. Si esta historia te tocó, date un momento para darle me gusta, compartirla o dejar un comentario. Alguien más puede necesitar oír que elegir la paz no es egoísmo, es supervivencia. No sé si algún día perdonaré a mi hija. El perdón necesita verdad, y la verdad necesita que alguien la reconozca. Lo que sí sé es esto: ahora despierto sin temor, sin obligaciones, sin achicarme para caber en la comodidad de alguien más. Elegí la paz, y por primera vez, la paz me eligió de vuelta.